Bueno, ya comenzamos, solucionados los problemas técnicos. Sí. Ahí está. Buenas tardes. Hola Patricia, Vilma, Pablo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Patricia? Un gusto conocerte. ¿Cómo estás? Hola, Vilma, mucho gusto. Hola, Pablo. Hola, Pablo. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo va? Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes. Bueno, ya estamos conectados, así que esto ya está saliendo. Les voy a contar que acá estoy de manera presencial, con lo cual de momento voy a estar mirando por este lado, que es donde está el público que tengo aquí conmigo en la sala, pero bueno, la cámara está puesta de costado, con lo cual van a ver que por ahí hago este movimiento, así que a ambos presentes y virtuales les pido las disculpas del caso, pero bueno, es una manera que hemos encontrado aquí o que han encontrado aquí para llevar adelante de manera híbrida este panel. Así que bueno, para no perder más tiempo y dar comienzo, agradecerles a todos y a todas que estén esta tarde aquí con nosotros. Nosotros vamos a estar esta tarde en el panel de estrategias de formación y capacitación en las administraciones públicas, transformación e innovación para las nuevas realidades. Vamos a tener esta tarde, más allá de mi presentación, la presentación de Patricia Becker, Pablo Limina y Vilma Paura, que los iré presentando antes de darle la palabra a cada uno previo a su exposición. Yo me presento, soy Mauro Solano, soy politólogo, tengo un posgrado en Gestión y Control de Políticas Públicas, cursé la maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Salamanca y cursé el doctorado en Ciencia Política en la Universidad de San Martín y actualmente soy director institucional del Instituto Nacional de la Administración Pública de la Argentina, el INAP de Argentina. Mi presentación, que voy a intentar hacerla brevemente, voy a compartir aquí pantalla a ver si logro hacer que se vea. Ahí se ve, ¿no? Los que están virtual, sí, se ve, está bien. Va a tratar sobre estrategias de formación y capacitación de las administraciones públicas, transformación e innovación para las nuevas realidades, ese panel. Y mi ponencia en particular va a estar centrada en la manera en que estamos estructurando en el Instituto Nacional de la Administración Pública desde el año pasado, fundamentalmente durante este año y preparando el 2022, con la capacitación centrada en saberes, campos de práctica y capacidades. Y de qué manera vamos a orientar la propuesta formativa del 2022 hacia lo que nosotros denominamos el perfil del administrador público del futuro, que es un poco de lo que nos habló el profesor Aguilar Villanueva en la presentación magistral de esta mañana. Hay algo que es innegable, que nos ha sucedido a todos y a todas los que estamos en la administración, pero también en el sector privado y en el tercer sector, que es la irrupción de la pandemia. En el 2020 y su continuidad en el 2021, con estas novedades de que de repente podemos estar esta tarde aquí, algunos presenciales, otros virtuales, ha generado cambios disruptivos, pero sobre todo ha acelerado algunos procesos que evidentemente venían teniendo lugar en las administraciones públicas, en particular en lo que es el ámbito de la capacitación. Un colega conocido que está aquí entre el público también decía en algún momento que el COVID lo que había hecho era acelerar un proceso en el cual se había hecho una especie de gran examen o gran testeo, ¿no? de las administraciones públicas, puestas en tensión de un día para el otro y ver cómo respondían, ¿no? Es algo que es inédito para los que hacemos ciencias sociales aplicadas, digamos, haber hecho in situ semejante experimento. Eso nos obligó en el INAP a hacer dos cosas. La primera es que, aparecida la pandemia, tuvimos muy poco tiempo, prácticamente días, para poder pasar toda la planificación que teníamos para el año 2020, que contemplaba actividades virtuales, a actividades absolutamente virtuales sin ninguna presencial. Eso lo pudimos llevar adelante en algunos días y acomodar lo que era nuestro plan estratégico de gestión
de repente y de un día para el otro a atender la urgencia y la emergencia de la pandemia, como le ha pasado seguramente a los institutos de capacitación en otros países. ¿Qué decisión tomamos en ese momento? Bueno, en particular fue, por un lado, no perder la posibilidad de que los funcionarios públicos y los agentes públicos se mantuvieran capacitando y pudieran cumplir así con su derecho de trayectoria de carrera pública. En la Argentina nosotros tenemos un sistema, que es el CINEP, que permite el corrimiento de grado, es decir, el avance en las trayectorias públicas de los agentes por capacitación y por evaluación de desempeño. De manera tal que nosotros no podíamos frenar la capacitación, habida cuenta de que se trata de un derecho de los agentes, más allá de que estamos convencidos de que es algo necesario para el fortalecimiento de las capacidades del Estado. Pero en segundo lugar dijimos, no alcanza solo con no frenar. Esto ha venido, es disruptivo, ha venido para quedarse. Tenemos que pensar, tenemos que ponernos desde otro lugar y con otra perspectiva, pensar la propuesta formativa ya para lo que quedaba del 2020, lo que venía del 2021 y hacer un ejercicio prospectivo hacia adelante. Y de esa manera tomamos principios justamente de la Carta Iberoamericana del Plan que nos permitieron empezar a construir la propuesta formativa 2021 alrededor de los principios de orientación y visión estratégica, gestión de conocimiento, inteligencia colectiva, inteligencia artificial, robótica y su interacción con la administración pública y el modelo relacional democrático, inclusivo, abierto y transparente. Tomando esas premisas con otras que nosotros tenemos como vertebrantes de la propuesta formativa, que básicamente son las prioridades estratégicas de la gestión del gobierno, toda gestión del gobierno las tiene, hay ejes transversales que incluimos también en la propuesta formativa, como así también el estado del arte de la cuestión de lo público, digamos, como ciencia, y por otro lado también aquellas necesidades que manifiestan las propias organizaciones respecto de los proyectos que tienen que implementar en su ámbito. Es decir, la combinación de estas cuestiones articuló en una malla la propuesta formativa 2020-2021. Y lo hicimos en un cambio disruptivo, también acompañando esto de la pandemia. Dijimos, bueno, vamos más allá, no se trata solamente, como decía esta mañana el profesor Aguilar Villanueva y también el secretario general del CLAC, de hacer una fetichización de la tecnología. La tecnología en este caso nos sirvió como un medio fundamental, importante para poder en pandemia seguir brindando las capacitaciones y realizando las investigaciones y otras acciones que tienen que dar, sino también tratar de empezar a pensar la capacitación desde otro lugar, entendiendo que esto venía para quedarse un tiempo y que teníamos que aprovechar estos cambios. Digo, difícilmente en un país como la Argentina, donde tenemos una dispersión geográfica muy grande, donde los organismos nacionales tienen asiento en las diferentes provincias, nosotros estábamos abriendo de repente y de un día para el otro la posibilidad de que mucha gente que durante años quedaba fuera de las actividades de capacitación porque no podía trasladarse a Buenos Aires, porque no había manera de salir de Buenos Aires y llevar hacia el interior esa oferta, si bien el INAP había comenzado en un camino de virtualización de sus actividades, esto fue de manera abrupta y acelerada. Entonces, aprovechar ese cambio pensando que no podíamos dar un paso atrás, haciendo este ejercicio, esta hipótesis, ¿no? Si la pandemia hubiese terminado de repente en 2 o 3 meses y volvíamos a la normalidad, ¿estábamos nosotros en condiciones como funcionarios públicos al mando del organismo rector en materia de capacitación de retroceder y decirle a toda esa gente a la que habíamos llegado a partir de la tecnología que no íbamos a brindar más capacitación? Bueno, de ninguna manera. Entonces dijimos, si esto vino para quedarse, vamos a pensar de otra manera y con otra lógica la propuesta formativa. Y así surgió organizarla fundada en diferentes tipos de saberes. El saber en sentido amplio, el saber hacer, el saber qué hacer, saber interactuar y saber reflexionar, como pilares estructurantes de la propuesta formativa. A la vez, nosotros entendemos que las organizaciones públicas forman parte de la sociedad del conocimiento. Es algo que el profesor Aguilar decía esta mañana, digamos. Hay un consenso alrededor de eso. Si bien la pandemia mostró que en muchos aspectos los estados han sido insuficientes en su accionar, por otro lado también existe este consenso acerca de esta cuarta revolución industrial, este cambio disruptivo de la innovación y la administración 4.0 en lo que compete a las funciones estatales. Entendemos que tienen estas características, digamos, ya funcionan con bases, con sistemas, integran datos, digamos. ¿Por qué dejar de lado todo eso al momento de pensar en una propuesta formativa? Y así es que lo incluimos también
dentro de nuestro menú, pensando que si podíamos gestionar el conocimiento dentro de las organizaciones a través de comunidades de práctica, y vamos a ver de qué manera, por medio de la estructuración de capacidades, íbamos a lograr empezar a transitar el camino hacia organizaciones inteligentes. El otro cambio disruptivo que hicimos fue pensar la capacitación alrededor de lo que se denominan campos de práctica. Campos de práctica entendidos ya perdiendo un poco el sentido del viejo de la administración, antiguo, de compartimentos estancos, silos, ¿no? Y pensar la capacitación alrededor de grupos de funcionarios que aún estando en organismos diferentes, comparten prácticas, lenguajes, usos, determinados términos, aptitudes, capacidades. Entonces, esto viene de la noción del campo de práctica de Bourdieu, digamos, empezar a integrar las trayectorias, ¿sí? Los trayectos formativos vinculados a esos campos de práctica dentro de la administración. Esto nos iba a permitir generar interacciones y articulaciones que antes no se daban, generar, como decíamos recién, comunidades de práctica, que además lo que van a hacer es poner en valor el propio acervo de conocimientos que tiene la organización y que lo tiene a través de las personas que la integran. Y también dirigir la capacitación a familias de puestos. Digo, perder la visión ya, digamos, determinista de dar determinados cursos muy específicos para algunos cargos puntuales o para algunas organizaciones puntuales, sino hacerlo alrededor de estos campos de práctica que además se realimentan con la propia experiencia de los funcionarios y los agentes. Cada campo de práctica se organiza sin una secuencia fija, es decir, no se pasa por un trayecto que tiene un principio y un final, sino que se pueden tomar además actividades de capacitación de diferentes campos de práctica en función de las necesidades, tanto del organismo donde reviste la persona, como también de las propias necesidades que tiene la trayectoria pública de ese agente. Es decir, que no esté fijo de antemano por la organización cuál debe ser ese trayecto formativo que debe ir tomando a lo largo del tiempo. Y por último, la cuestión de las capacidades. Organizar la formación y la capacitación en el Estado alrededor de capacidades que son específicas para la gestión pública, es decir, que son de alguna manera transversales a todo lo que integramos el Estado, ética, género, trabajo remoto, herramientas TICs que incorporamos como novedad a partir de la situación de pandemia, y por otro lado, aquellas que son puntuales, vinculadas sobre todo a lo que son las acciones directivas, aquellos que tienen a su cargo determinados programas, grupos de trabajo y más, que tienen que incorporar nuevas capacidades vinculadas al liderazgo en situaciones de crisis, toma de decisiones en contexto de crisis, comunicación organizacional, es decir, una serie de habilidades blandas, que lo se mencionaba también en la mañana de hoy, en la conferencia inaugural, que no deben apuntar solamente a que nosotros creemos nichos dentro del Estado donde haya especialistas en tecnología, vaya que lo tiene que haber, ¿no? Digo, pero eso lo forman las universidades técnicamente, habrá licenciados en sistemas, ingenieros en sistemas. De alguna manera lo que nosotros pretendemos es empezar a democratizar y a transversalizar a lo largo y ancho de toda la administración estas nuevas habilidades que tienen que preparar a los agentes para la administración del futuro. Y así llegamos a lo que concebimos este año, planteándonos el escenario de los próximos dos, el programa INAP Futuro. Partimos de la base de un diagnóstico de que tenemos, como decíamos recién, contextos que son disruptivos e inciertos, la aplicación cada vez mayor de nuevas tecnologías que además están fácil y al alcance, digamos, tanto de los agentes como del propio Estado, que en otro momento por ahí resultaban prohibitivas, pero que a medida que el tiempo ha ido transcurriendo, el Estado ha ido incorporando nuevas tecnologías que han sido muy útiles, sobre todo para tenerlos funcionando durante el contexto pandémico, a partir de el teletrabajo, como le gusta decir a algún colega y amigo, la teleemergencia, ¿no? O la teleimprovisación. Esto nos lleva a concluir que hay una clara necesidad de transformación y adaptación de toda la administración pública. Y a nosotros, como organismo rector de la capacitación, nos toca pensar esto, que le pusimos el nombre del programa INAP Futuro, como una parte, digamos, si esto se quiere ver al revés, digamos, el Estado tendría que pensar cuál es el Estado del futuro y a nosotros ahí dentro nos toca pensar cuál es el perfil del agente público para el futuro. Luego cada organismo pensará cómo adapta sus políticas sectoriales a esa nueva realidad. El programa INAP Futuro parte entonces de reconocer que la velocidad exponencial de los cambios es inevitable. Digo, lo único que sabemos del futuro con ciencia cierta es que va a llegar. Digo, el resto puede ser mera especulación, salvo algún ejercicio que
que podemos hacer, que ahora vamos a ver que estamos poniendo en práctica. Y ese aprovechamiento, digamos, de esos cambios exponenciales de mucha velocidad requiere que nosotros trabajemos sobre las capacidades de tener liderazgos anticipatorios, análisis de escenarios futuros, dominio de información relevante y experimentación constante. ¿Cuáles son los objetivos que nos hemos propuesto en este programa? Bueno, por un lado es fortalecer los procesos de planificación estratégica y la evaluación basada en análisis de datos. El Estado tiene muchos datos, en muchos casos los tiene de manera desordenada, con poca calidad, digamos, hay un trabajo muy profundo que hay que hacer, sobre todo en las administraciones latinoamericanas en torno a la calidad de los datos, pero el Estado hoy por hoy tiene una cantidad impresionante de información de los ciudadanos que la tiene que poner a su servicio. También mejorar los diseños y metodologías en nuevos desarrollos de capacitación. Un poco lo que charlábamos al principio, que surge como los aprendizajes de esta experiencia que tuvimos y que seguimos teniendo, ¿no? Con la pandemia, que nos implican incorporar en la propuesta formativa ya del año que viene y del subsiguiente las temáticas que hoy por hoy están un poco en el tapete, que se hablaron esta mañana, ¿no? Inteligencia artificial, robótica, Big Data, Internet de las Cosas. ¿Para qué? Insisto, nosotros tenemos la idea de transversalizar y democratizar esto, hacer una inducción a todos los agentes de la administración para que empiecen a comprender no solo la existencia de estas herramientas, sino de qué manera estas herramientas se pueden aplicar al diseño y a la implementación de políticas. Porque luego, al momento de tener que diseñar, por ejemplo, un sistema o un software, claro que van a tener que recurrir a alguien que maneje el lenguaje o a un ingeniero en sistemas que lo desarrolle y demás. Pero si en el punto inicial de la concepción de una política pública y para su implementación no tenemos los agentes públicos la idea de cómo podemos aprovechar mejor estas cuestiones, bueno, pues de nada servirá tener el mejor equipo de informáticos, porque va a haber una parte de ese puente que necesariamente tiene que existir entre la concepción de la política pública y el desarrollo de un sistema, por ejemplo. No habrá un diálogo y será imposible que convivan esas dos cuestiones. Y en segundo lugar, porque además estamos convencidos de que el mercado avanza mucho más rápido, por lo general, y el Estado queda a la saga, y nosotros como funcionarios públicos no podemos permitir que siempre el Estado esté corriendo detrás de las agendas que impone el mercado. Entonces, en algún punto se trata de aprovechar aquellas cuestiones que hayan avanzado más en el mercado, pero con la lógica del Estado y la administración. Así que el Estado también pueda, desde su espacio, imponer su propia agenda en relación a cómo aplicar estas cuestiones. Hoy el profesor Aguilar Villanueva mencionaba algo que también está en la presentación, que es necesariamente nos va a obligar a repensar un montón de cuestiones, de regulaciones, cuestiones éticas, digamos. Hay mucha improvisación todavía, incluso en el mercado, de cómo se manejan los sesgos en materia de inteligencia artificial, de algoritmos. Bueno, eso es mucho más grave para la administración pública, son cuidados que hay que tener. Y en ese sentido, es que nosotros estamos proponiendo incorporar estas tecnologías desde una perspectiva de inclusión, como les decía, en la capacitación para que llegue a todos los administradores públicos y también construir el perfil público del siglo XXI. ¿De qué se trata eso? Digamos, en las administraciones públicas, por lo general, ya tenemos nuestros manuales de puestos, nuestros sistemas de definiciones de perfiles determinados, bueno, y algunos han quedado bastante lejos en el tiempo, es necesario actualizarlos. Entonces, tenemos que darnos el debate acerca de cuáles son esas capacidades que tienen que tener los administradores públicos para el futuro. Hablamos entonces, como les decía, de tecnologías exponenciales, prospectiva, inteligencia artificial, robótica, Big Data, Machine Learning y Blockchain como algunos ejemplos, pero acompañadas necesariamente de la adquisición de capacidades blandas, que les decía hace un rato, que nos permitan no generar tecnólogos en el Estado, que los hay en áreas especializadas de tecnología de cada organismo, sino que se pueda fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y sobre todo valores que tienen que estar presentes en la administración pública, que están vinculados a las capacidades ético-institucionales, derechos humanos, defensa de la democracia, cuestiones de ética, de transparencia, de género, que son las que hace un rato les mencionaba como aquellas que son transversales para el quehacer estatal. Bueno, tenemos que empezar a combinar estas cuestiones en el nuevo perfil del administrador público. Y el programa INAP Futuro tiene tres grandes componentes que brevemente les voy a describir para ir terminando. El primero es que hemos creado una unidad de prospectiva y escenarios futuros. En combinación con un equipo de investigadores que tiene el INAP,
dentro de su estructura, con más un equipo de investigadores de una universidad pública que se han unido a esta unidad de prospectiva, con el objetivo de empezar a analizar escenarios futuros posibles en dos ejes principalmente, lo que es el empleo público actual y a futuro, y las competencias y tecnologías para la gestión. Y a partir de ahí poder tener una base sobre la cual ir construyendo el perfil del empleo público que hablamos hace un ratito, y también realimentando las propuestas formativas para que de alguna manera pensemos en cómo el Estado también debe hacer la discusión de la incorporación y la retención de talento. Difícilmente a las nuevas generaciones que ingresan al Estado los vamos a poder seducir con un plan de capacitación que tenga que ver con un curso de Excel o un curso de Word. Digamos. Muchos de ellos ya vienen con un montón de habilidades de ofimática y de informática incorporadas, y nosotros tenemos que darles un plus, un valor agregado, porque va a ser cada vez más difícil retener talento en la administración si no nos preocupamos por estas cuestiones. El segundo componente es un laboratorio de innovación, que es algo que se está poniendo en marcha y que consiste en un laboratorio de innovación técnica, es decir, cómo podemos aplicar todas estas ventajas de la tecnología a la capacitación y a la formación de los agentes para llegar de manera mucho más precisa con la propuesta formativa en función de las necesidades que tienen, como les hablaba hoy, en un doble sentido. Las necesidades que cada organismo tiene en función de las políticas públicas que tiene que poner en marcha, pero también aquellas que tiene la gente para el desarrollo de su propia trayectoria pública. Hoy podemos muy bien comprobar la utilidad que tienen todas estas herramientas en el ámbito privado o empresarial. Si yo digo ahora frente a ustedes 2 o 3 veces Miami, es probable que en el mail me empiecen a llegar, en el Gmail, ¿no? Ofertas de hoteles en Miami, vuelos a Miami. Bueno, ¿por qué el Estado no puede tomar alguna de esas herramientas y poder llegar con la mayor precisión posible a las necesidades, por ejemplo, de capacitación que puede tener un agente, ¿no? En función del momento en el que se encuentra en su carrera pública, qué tipo de formación tiene, si ha terminado el secundario, si fue a la universidad, qué carrera desarrolló, si tiene un posgrado, qué cursos tomó con anterioridad, que toda esa información el propio Estado la tiene respecto de sus agentes. En particular en Argentina hay una base integrada de empleo público que contiene toda la información de los agentes, el sistema digitalizado, ¿no? de legajos de la administración, digamos, la combinación de todas estas bases puede permitir, bueno, la idea del laboratorio es empezar a experimentar con esas cuestiones en un ambiente controlado, con pruebas muy pequeñas que nos permiten además ir trabajando en la regulación, en los aspectos éticos, en un banco de pruebas que luego de haber sido verificadas en ambientes controlados, hasta se puedan escalar al resto de la administración. La idea es que en ese laboratorio también estén presentes organismos de la administración que puedan ir viendo de qué manera incorporan algunas de estas tecnologías ya probadas dentro de sus propios ámbitos. Y el último es una unidad de rehabilitación estratégica de la capacitación. En síntesis, aunque tiene un nombre difícil, de lo que se trata es de sentar las bases a partir de un grupo de consultores y de investigadores que integran el organismo, pedagogos y gente con mucha experiencia de otros organismos públicos, empezar a pensar en estas capacidades que tiene que tener el perfil del administrador público, desde las ético-institucionales, las técnico-profesionales y las actitudinales. ¿Y cómo vamos a pensar a partir de allí su formación? Y para cerrar, aunque se ve poco, este es un cuadro con el cual nosotros estamos trabajando en borrador, estamos empezando a diseñarlo, se está empezando a discutir algunas de estas capacidades que deberían estar presentes en este nuevo perfil. Valores y actitudes en relación con lo público, como hablábamos recién, por posibles actividades que iremos implementando, veremos cuánto en modalidad sincrónica, asincrónica, cuánto nos permite la pandemia ir a la presencialidad, perspectiva de derechos, de perspectiva de género, de transparencia o de compromiso con el servicio público, capacidades vinculadas a la información, los medios y las tecnologías, robótica e inteligencia artificial aplicadas a los distintos ámbitos de la gestión, educación, salud, investigación, etc. Analítica de datos, posibilidades de uso en la toma de decisiones y las tareas cotidianas de esa analítica de datos, asistentes virtuales, ¿cómo y para qué? Digo, no es simplemente, bueno, pongamos un chatbot y digamos que el ministerio es súper moderno porque puso un chatbot. No, bueno, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Qué tipo de atención? ¿Cómo planteamos la atención a la ciudadanía a partir de la presencia de estas herramientas tecnológicas? Bueno, y luego cosas más específicas vinculadas al mundo de la ciencia y la tecnología, como la nanotecnología y otras aplicaciones que se pueden utilizar también en el sector público.
Otras capacidades como inteligencia social, comunicación y colaboración, lo blando que hablábamos hoy, gestión de las emociones, herramientas para la vinculación, colaboración virtual y negociación distribuido, capacidades para la gestión de la carga cognitiva, cómo trabajamos el pensamiento adaptativo, la creatividad, la innovación, el autoconocimiento y la gestión de las capacidades y la creación de contenidos en lo que hace la capacitación. Y por último, pero no menos importante, en un ámbito en el que cada vez utilizamos más la tecnología, seguridad y datos, con algunas capacitaciones vinculadas a la ciberseguridad de manera masiva y transversal. Queremos que todos los agentes tengan al menos elementos básicos de ciberseguridad para evitar los riesgos cada vez mayores que hay de vulnerabilidad de determinados sistemas, habida cuenta de que si somos exitosos y el Estado empieza a aplicar todo esto, bueno, va a ser muy delicado el cuidado de la ciberseguridad. Así que bueno, lo hice rápido porque empezamos tarde, espero que se haya entendido. Vamos a pasar a la siguiente exposición y vamos a dejar al final tiempo si eventualmente hay alguna consulta o alguna pregunta, así que muchísimas gracias. A ver. Tenés que hacer clic ahí donde dice dejar de compartir. Ahí está. Ahí está, ¿no? Sí, bárbaro, bárbaro. Bueno, en segundo lugar, en la tarde de hoy, tenemos la exposición de... Es un poco incómodo, pero les pido disculpas si les doy un poco la espalda, o a ustedes lo mismo, porque estoy de costado. Vilma Paura, que es directora nacional en el INAP, directora nacional de oferta académica, va a presentar un paper que, en coautoría con Valeria Chorny, que es directora de Capacitación Federal y Difusión Virtual en el INAP. Vilma, te voy a dar la palabra si querés presentarte brevemente y ya pasás directamente a la presentación. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bien, bueno, un gusto saludar a todos y todos los participantes allí en forma presencial desde Buenos Aires, Argentina. Yo siento un poquito de retorno, pero no sé si es algo que se puede solucionar. A ver, allí parece que está mejor. Ahí creo que sí, ¿no? Se escucha mejor. Bien, bueno, les decía entonces un saludo a quienes están allí en forma presencial y a todos y todas quienes nos acompañan en este gran congreso, nuevo congreso del CLAD. Bueno, menciono rápidamente mi trayectoria, como decía Mauro, director institucional del INAP y coordinador de este panel. Yo soy directora nacional de oferta académica dentro del INAP, es una de las dos direcciones nacionales que tiene la institución. Tengo una trayectoria de inserción académica, soy graduada en historia y magíster en políticas sociales. Desde hace muchos años trabajo en gestión académica y eso me ha dado la posibilidad hoy de ocupar este lugar en la dirección de oferta académica del INAP, oportunidad que celebro y que espero honrar con el trabajo que venimos haciendo. En esta oportunidad, entonces, voy a presentar compartir una descripción y un análisis de una de las experiencias que realizamos desde el INAP entre 2020 y 2021, que tiene continuidad, que es un plan de formación y capacitación destinado a trabajadoras y trabajadores de las jurisdicciones subnacionales, es decir, de las provincias y municipios por el tipo de organización federal que tiene mi país. Voy a compartir pantalla. A ver, allí. No sé si ustedes me pueden decir si se está viendo correctamente. Todavía no. No, a ver. Perdón, ¿eh? Voy a ver entonces qué es lo que pasa, porque tengo... Allí sí. No.
Ahí sí. Ah, y ahí, esperen que me parece que lo puse varias veces. Allí sí ustedes están pudiendo ver mi pantalla, el PowerPoint. Ahora sí. ¿Bien? Ok, ahí lo puse en pantalla completa. Cualquier cosa, por favor, les pido, Mauro, Pablo, que me avisen y hago la corrección necesaria. Bien, entonces, como decía, en el marco de este panel de estrategias de formación y capacitación de las administraciones públicas, voy a presentar esta ponencia sobre la capacitación como herramienta de transformación estatal y articulación federal que realizamos en coautoría con Valeria Chorny, directora de capacitación federal también del INAP. Este trabajo que voy a comentar, este plan de capacitación, se apoya en algunas ideas fuerza que desplegó desde su lugar de gestión la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Argentina, Ana Castellani, destacando como un vector de la transformación del Estado, de la valoración del trabajo del Estado, el trabajo que realizan sus agentes, ¿no? Las trabajadoras y trabajadores que se desarrollan en las distintas instancias de la actividad estatal. Y en esa línea de revaloración, un pilar importante es sin duda la capacitación. Las autoridades en la Argentina han dado un lugar importante al rol que tiene la capacitación y esto se ha traducido en la experiencia, en parte en la experiencia que voy a comentar en esta presentación. El Plan Federal de Formación y Capacitación, que hoy tiene una versión, su segunda versión en 2021, ya tiene 2 ediciones, se inscribe en este marco institucional, ¿no? Dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Secretaría de Gestión y Empleo Público, de la cual forma parte, depende el INAP, con carácter de subsecretaría, es quien lleva adelante el Plan Federal de Formación en articulación con el Consejo Federal de la Función Pública, que es un consejo que reúne a todas las instancias, a las agencias provinciales vinculadas al empleo y a la gestión pública, cuya presidenta es la máxima autoridad nacional a cargo del área de gestión y empleo público en el Estado Nacional, en este caso, la Secretaría. Este plan se llevó a cabo en acuerdo no solo con el COFEFUP desde el INAP, sino también con la participación, la convocatoria de un conjunto de universidades públicas nacionales, una amplia red de universidades, de instituciones de educación superior que forman parte del entramado educativo de la Argentina. En esta presentación quisiera, ahí hubo un problema con la numeración, disculpen, debería decir 1 a 4, pero no por orden de importancia, así que tal vez el 1 está bien representado. En esta presentación queremos poner el foco junto con Valeria Chorny en estas ideas. El plan de capacitación federal al que nos referimos ha significado una experiencia importante en varios sentidos. Por un lado, perdón, porque me parece, quiero saber si estoy con un problema de conexión. Cualquier cosa, por favor, me avisan. Porque a mí se me achicó la pantalla. Ahí está bien. Decía que este plan ha significado una experiencia importante en varios sentidos. En primer lugar, porque ha implicado la valoración de las autoridades políticas de la capacitación como una herramienta fundamental para la transformación y la actualización de la tarea del Estado. En segundo lugar, porque esta experiencia se llevó a cabo en el contexto de la situación de pandemia por COVID-19, a la que, digamos, anteriormente Mauro se refería justamente a cómo esta situación de pandemia había significado un desafío que nos obligó a generar, a pensar con mayor imaginación instancias o posibilidades de desarrollo. Justamente el plan que había sido diseñado antes de la situación de pandemia, cuando se puso en marcha, desde sus primeros momentos de implementación,
debió afrontar ese desafío y fue necesario pensar ajustes, cambios, giros que desde lo que nosotros deseamos compartir marcan la posibilidad de reconocer, por un lado, la flexibilidad que tuvo el Estado en sus distintas instancias de adaptarse, de dar respuesta frente a la situación de emergencia, y por otro lado, porque significó una puesta en valor del legado institucional, de las capacidades estatales de los distintos niveles del Estado en la Argentina, que contaron con recursos, con esas capacidades para poder reaccionar e instrumentar vías que hicieran posible la continuidad del plan. Por otro lado, porque esta experiencia de capacitación expuso claramente el interés de los agentes estatales por mejorar sus formaciones, por adquirir mejores herramientas, movilizando no solo sus saberes, sino también sus propios recursos en el contexto de la emergencia. Literalmente sus propios recursos en el sentido de poner a disposición cambios de horarios, de acceso a tecnología, de formas de organización familiar diferentes, para poder aprovechar y potenciar las actividades de capacitación. Y por último, y por supuesto no menos importante, ha mostrado esta experiencia la decisión política en el marco de la incertidumbre que generó la situación de pandemia para desarrollar acciones de capacitación y poner así el valor, en valor el trabajo de sus agentes y sostener así también sus derechos laborales. Los supuestos, digamos, sobre los que se apoya toda esta planificación tiene que ver con reconocer una idea fundamental, que es que el Estado opera a través de sus agentes y que el Estado es receptor de una diversidad de demandas que están asociadas a las transformaciones de la vida moderna. Por supuesto, el acceso a la tecnología, la digitalización de los procesos administrativos, la apertura de canales electrónicos son una de esas demandas concretas que justamente son a las que se refería Mauro en la presentación anterior. Ahora, no solo se requieren herramientas tecnológicas y la infraestructura necesaria para que el Estado pueda desarrollar sus políticas de la manera adecuada, sino también que es fundamental contar con la idoneidad y la preparación de los y las trabajadoras públicas que están involucrados en esas tareas. El segundo principio sobre el que se apoya el desarrollo del Plan Federal es el eje federal. La Argentina está organizada política institucionalmente como un país federal, lo que expresa no solo una compleja red de articulación, la necesidad de esa articulación, sino también una gran diversidad de situaciones sociales, económicas, políticas, culturales, que al mismo tiempo se traducen en una amplia asimetría, ¿no? Hay provincias con mayores recursos en sus desarrollos productivos, frente a otras que cuentan con menos recursos y que por lo tanto tienen más comprometidos el desarrollo de cuestiones tecnológicas, por ejemplo, al servicio de la acción estatal. Ahora también, como señalan algunos autores, algunos colegas, como González y Lodola, es cierto que en este esquema de organización federal la Argentina cuenta con recursos que permiten intervenir en esas desigualdades, ¿no? Mecanismos, instrumentos político-institucionales, por ejemplo, como las transferencias a nivel fiscal y las posibilidades de acuerdo entre el Estado Nacional y las provincias o las instancias subnacionales como mecanismos para regular y corregir las desigualdades estructurales. El Plan Federal entonces se asentó sobre tres ideas fuerzas: la revalorización del rol del Estado y la centralidad de su accionar como servicio a la ciudadanía, la perspectiva federal, desde la cual se articula un proyecto
federal y al mismo tiempo de alcance nacional, pero que no desatendiera las especificidades regionales o locales, ¿no? Y que atendiera a estas importantes asimetrías a las que me refería. Y el tercer eje, el tercer punto, la tercera idea fuerza era la necesidad de un trabajo integrado, articulado, de colaboración interinstitucional e interjurisdiccional, con las distintas agencias que participaban en este proyecto. La Secretaría de Gestión y Empleo Público, el Instituto Nacional de la Administración Pública, el INAP, el Consejo Federal de la Función Pública, el COFEFUP, y un conjunto de universidades públicas nacionales. Cada uno con sus responsabilidades. El INAP es el órgano rector de la capacitación en la Argentina y tiene una amplia trayectoria de más de casi 5 décadas de formación y capacitación. El Consejo Federal de la Función Pública es el órgano que permite la mediación y la articulación entre todas las jurisdicciones provinciales y el Estado Nacional. Las universidades públicas que tienen, como decía antes, forman parte de un entramado amplio que hoy cubre todo el territorio nacional y que ha permitido una importante democratización de acceso al conocimiento para todas nuestras poblaciones. Y esta participación de distintos actores puede leerse entonces en este marco de acuerdos institucionales como también un ejercicio de sinergias virtuosas, ¿no? Digo, esto ha permitido no solo el desarrollo del Plan Federal, del que ahora voy a hacer alguna referencia puntual, sino también el aprendizaje que nos deja el ejercicio de una articulación interjurisdiccional. Bueno, los objetivos específicos del plan fueron promover la formación continua de trabajadores y trabajadoras estatales de provincias y municipios, favorecer la coordinación inter y intraestatal en todos los niveles del Estado y acompañar el desarrollo de programas y proyectos provinciales que dieran respuesta a las necesidades locales. Desarrollamos distintas instancias de trabajo, relevamientos, consultas, elaboración de diagnósticos que permitieron captar las necesidades de las distintas instancias subnacionales. Se firmaron acuerdos entre la Secretaría y las universidades y fueron consultadas, revisadas permanentemente desde el INAP y las instancias del COFEFUP. Y además, por ejemplo, contamos con un comité consultivo en el que participaron distintos actores con la idea de que este fuera un proceso de co-construcción, de coelaboración de todas las instituciones que formaban parte. Como les decía antes, el plan tuvo 2 instancias, 2 ediciones, 2020 y 2021, marcadas por la diferencia de la situación de pandemia. Por eso nosotros pensamos que 2020 fue un desafío, ¿no? El de capacitar en pandemia, que implicó cambios importantes. Inicialmente el plan había sido pensado para ser desarrollado en forma presencial y con algunas instancias virtuales, y eso tuvo que migrar a un formato absolutamente virtual, de capacitación remota. Esto implicó ajustes sobre la marcha, reasignación de cursos, revisión de las asignaciones dadas a las universidades para la cobertura de los cursos. De todos modos, alcanzamos un número de 32.000 agentes de provincias y municipios formados en la Argentina en este marco. 2021 fue entonces una instancia que llamamos de capacitación como experiencia de aprendizaje y adaptabilidad estatal. Desarrollamos 3 ejes formativos, siguiendo un esquema, el esquema anterior, ¿no? Poniendo el foco en cursos o actividades de formación estratégica, siguiendo los lineamientos de la gestión, en actividades que buscaban atender a temas de agenda sectorial y regional, reconociendo las diferencias regionales y la diversidad de necesidades detectadas, y un eje de formación instrumental que buscaba dar herramientas concretas a los agentes provinciales y municipales para el trabajo del Estado. En 2021 se sostuvo de modo prioritario la metodología de acceso virtual. Se propuso la modificación de actividades que inicialmente habían sido en 2020 pensadas de modo sincrónico frente a la emergencia,
por otra modalidad, cambiamos la modalidad de cursos sincrónicos por una modalidad asincrónica de cursos con tutoría, justamente buscando responder a algunas demandas, necesidades que surgían de los propios cursantes, de las provincias, que tenía que ver con dificultades de la conectividad, de la organización de dinámicas laborales, de la reorganización de los horarios de trabajo y también de los tiempos de organización familiar, de los tiempos de cuidado, que fueron justamente uno de los aspectos que marcó la crisis de la pandemia. Y por otro lado, se fortalecieron las instancias de comunicación en una doble dirección de consultas, de reuniones periódicas entre la dirección del plan desde el INAP y las jurisdicciones provinciales con la mediación del COFEFUP. A modo de cierre, podríamos decir que en este marco de la pandemia, ¿no? En este escenario de generalizada incertidumbre, el Estado argentino reaccionó con un conjunto de políticas que buscaron intervenir y resolver y dar soluciones frente a la situación de pandemia. Esas dudas, esa incertidumbre, esa necesidad de ajustes también afectó al plan federal que había sido formulado, pero que hizo posible que se tomaran decisiones y se hicieran cambios que permitieron pasar de un modelo de gestión a esta gestión en pandemia. Por ejemplo, de la previsión de recursos que se habían destinado a traslados y alojamiento, la provisión de espacios con capacidad para albergar una cantidad importante de agentes de distintas provincias en cursos presenciales, se pasó a la necesidad de atender si los agentes tenían acceso a computadoras, a conexión a internet, si sus espacios domésticos eran favorables para participar de las actividades de capacitación, que los horarios de una y otra actividad no compitieran, etc. Cada una de estas cuestiones tomó una forma específica en cada jurisdicción y desde el INAP pudimos estar atentos a esas necesidades y poder tomar las decisiones para poder llevar adelante el proyecto. En base a esto nosotros podemos decir hoy, y es lo que nos queríamos compartir en este panel, es que más allá de los resultados puntuales, la capacitación ha sido una vía de transformación estatal y de articulación interinstitucional e interjurisdiccional. Ha sido una forma de valorar las capacidades estatales en los 3 niveles del Estado, ¿no? De valorar en el sentido de ver los aspectos más potentes y también de reconocer sus limitaciones y sus debilidades. Y también ha sido una oportunidad de innovación, de flexibilidad, de generación de nuevas estrategias como capacidad de aprendizaje estatal. El plan, la implementación nos permitió reconocer necesidades a nivel nacional, por ejemplo, la de dar continuidad a la inversión en capacitación y actualización tecnológica, algo que está estrechamente vinculado a lo que Mauro señalaba en su presentación, y nos ha habilitado a trabajar en el establecimiento de una red nacional que nos permita llegar mejor a una mayor cantidad de territorios, a no perder lo que ganamos durante la situación de pandemia en términos de la articulación interinstitucional, interjurisdiccional, más allá de las fronteras físicas, que en un territorio como el de la Argentina, que es muy amplio, solían marcar una limitación fuerte para estas instancias de carácter nacional y federal. Bueno, con esto terminaría la presentación. Seguramente, espero que haya podido seguirse. No sé si allí voy a tratar de retomar a la imagen. Ahí está. Creo que se pudo seguir bien. Sí, Vilma, genial, muchas gracias. Muchas gracias. Pablo, te voy a dar la palabra entonces, hacer una breve presentación y estate atento al WhatsApp, porque yo por ahí les voy tirando cuando les falten pocos minutos, así se van organizando. Patricia, vos también, así cuando les toque. Pablo, adelante. Bueno, gracias. Buenas tardes a todas y todos. ¿Se está viendo lo que estoy compartiendo bien?
Sí, ahora sí, gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos, allá en Colombia, acá en Buenos Aires. Mi nombre es Pablo Nemiña, soy sociólogo y estoy a cargo de la Dirección de Gestión de Conocimiento, Investigación y Publicaciones del INAP. Y la presentación que voy a hacer hoy tiene que ver con un análisis. Ah, no corre, espera, perdón, un segundito. Lo logramos. Bueno, les decía entonces un análisis de una de las procesos de producción de una de las publicaciones que tenemos en la dirección, que es el informe trimestral de la estructura del Estado Nacional. Esta presentación que voy a hacer fue escrita en coautoría con Lucas Iramaín, que es investigador de la dirección, ¿sí? La propuesta y el objetivo de la presentación es presentar una reflexión sobre el proceso de diseño, producción y revisión del informe trimestral de la estructura del Estado Nacional, el ITCEN, que tiene 4 tiempos, 4 momentos, ¿sí? El primero es ¿por qué? El ITCEN, ¿por qué se creó esta línea de publicación? El segundo es ¿cómo se produce el ITCEN? El tercero es un análisis de qué resultados nos permitió generar. Y por último, una instancia de reflexión de resultados, de cambios hacia futuro, ¿sí? ¿Por qué el ITCEN? Bueno, la DGCIP, la Dirección de Gestión de Conocimiento, gestiona las publicaciones del INAP. En el INAP hay actualmente 6 líneas de publicación: los QUINAP, los cuadernos del INAP, la revista Estado Abierto, el ITEP, que es el Informe Trimestral de Empleo Público, el IEC, que es el Informe Estadístico de Capacitación, una serie de libros, Cuestiones de Estado, que hemos lanzado este año recientemente con un libro de Julio César Nefa, y el ITCEN, quien nos trae hoy, ¿sí? El Informe Trimestral de Estructura del Estado Nacional. Atendiendo los lineamientos institucionales de la Secretaría de Gestión de Empleo Público y el Instituto Nacional de Administración Pública, el ITCEN responde al objetivo de producir investigaciones que contribuyan al conocimiento sobre el Estado y redunda una mejora de las capacidades de la administración pública. ¿Qué es el ITCEN? Bueno, es un informe con cierta periodicidad que nació como trimestral, pero cuya periodicidad se ajustó, como vamos a ver dentro de un ratito, que constituye una herramienta de caracterización y análisis de la estructura organizativa del Estado argentino, ¿sí? Es una publicación que tiene esencialmente 2 secciones, una sección descriptiva en la cual se hace un análisis, para la redundancia, descriptivo de la Administración Pública Nacional, de la APN, en la cual lo que se hace es describir la foto a un momento dado de la estructura orgánica del Estado, esto es, del organigrama, o como lo llamamos en Argentina, por nuestra herencia italiana, los ravioles de la estructura orgánica son un tipo de pasta. No sé si existirá en Colombia esto. Entonces, combina una descripción de esa foto, la estructura, qué cantidad de ministerios, secretarías, subsecretarías, coordinaciones, organismos descentralizados, quiénes los integran, género de quienes los integran, con un registro más analítico y explicativo, que es una sección de análisis de algún aspecto de ese informe, que lo que hace es generar una comparación diacrónica. Entonces, combina una primera sección de descripción sincrónica, una foto al momento dado de cómo la estructura del Estado Nacional, originalmente cada 3 meses, con un análisis comparado sobre diferentes aspectos que se pueden generar a partir de esa primera sección de descripción, ¿sí? ¿Cómo se produce el ITCEN? Bueno, como decía antes, tiene 2 secciones: la descripción de la estructura orgánica, disculpen, y un análisis, la película, digamos, ¿sí? Hasta ahora hubo 4 números del ITCEN, y aquí tengo algunos ejemplos de análisis, algunos ejemplos de comparaciones que se han hecho. El primer número se hizo una comparación de los gabinetes de la estructura orgánica al iniciar el gabinete del gobierno de Cambiemos, la administración que empezó a finales de 2015 en Argentina con la presidencia de Mauricio Macri, y el gobierno del Frente de Todos, que está liderado por Alberto Fernández actualmente, que asumió a finales del 2019, una comparación de esos gabinetes iniciales donde se encontraron
continuidades y algunas diferencias, en especial las más significativas, la rejerarquización legítima, justificada y comprensible de las carteras de salud, trabajo y ciencia y tecnología de secretaría, como habían quedado a final del gobierno de Cambiemos, a ministerio, como había sido así históricamente en Argentina, áreas centrales para el desarrollo. En el segundo número se analizaron las estructuras históricas orgánicas en Argentina, se hizo un análisis de la evolución de los gabinetes, en las cuales, por ejemplo, una de las cosas que pudimos ver es cómo se fue estructurando la cartera económica, con algunos momentos de los llamados superministerios en los 90 o durante los 2000 un poco menos. En los 80 también durante la presidencia de Alfonsín, un momento en los cuales la cartera de Hacienda, que es el nombre usual de la cartera de Economía en Argentina hace años, que tomaba muchas secretarías a su cargo, un ministerio con muchas secretarías, y momentos en los cuales, en especial a partir de la gestión de Cambiemos, en los cuales la cartera de Economía se fragmenta en muchos ministerios, ¿sí? Entonces tenemos finanzas por un lado, economía por un lado, hacienda por un lado, producción por un lado, algo que el gobierno de Alberto Fernández no necesariamente revirtió del todo, aunque sí es importante destacar que ganó mucho más en coordinación interministerial. El tercer informe, que está en el número 3 del ITCEN, fue un análisis comparado de las estructuras de jurisdicciones provinciales. Entonces, cómo es la estructura actual de las 23 jurisdicciones provinciales en Argentina, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? las 24 jurisdicciones que conforman el Estado Federal argentino, cómo son los gabinetes, viendo algunas similitudes y las diferencias principales. Por ejemplo, algunas que saltan a la vista tiene que ver con aquellas provincias en las cuales la producción de recursos primarios, en especial mineros o de energía, hidrocarburíferos, es importante como aporta al Producto Bruto, bueno, tienen una importancia mayor en las carteras ministeriales que otros, ¿sí? Y el último número, que es el número 4, tiene que ver con una comparación con la estructura orgánica de los gobiernos de América Latina. Antes, si fuera presencial nos pasarían papelitos. Tuve que estar atento al WhatsApp. Bien. Ahora voy a mostrarlo rápido, ¿no? En la cual hemos comparado las estructuras de los principales 7 países de la región, entre los cuales, por supuesto, está Argentina y Colombia, junto a Brasil y otros. Para esto se hace una triangulación de datos, se usan datos de la base integrada mapa del Estado, que es una base que produce la Dirección Nacional de Diseño Organizacional, que está dentro de la jefatura de gabinete, pero no en nuestra misma institución, digamos. Se utiliza normativa, información periodística y bibliografía, y quiero resaltar que se trata de un trabajo colectivo, ¿sí? Del cual participan investigadores, correctoras y correctores, diseñadores, editores. Hay un proceso de revisión del cual participa el equipo directivo que está aquí presente y el área de publicación, ¿sí? Algunos de los resultados que se pueden encontrar, por ejemplo, aquí se puede ver la comparación del total de reparticiones, esto de secretarías, subsecretarías en cada uno de los ministerios y la proporción para cada uno de los ministerios. Por ejemplo, en Argentina encontramos que a enero del 2021 Economía era el que más reparticiones contaba, 55 son el 10% total de las reparticiones, con, por ejemplo, Relaciones Exteriores y Culto tiene 14, que es menos del 3%. Acá específicamente el total de las subsecretarías, esto que mencionaba antes, en línea con lo que decía antes, Economía y la jefatura de gabinete con 21 y 17 versus otros ministerios con menos. Y esta es muy rápidamente un panorama del análisis comparado en el último número que hicimos de las estructuras, la composición de los gabinetes nacionales de los principales países de la región, ¿sí? Viendo por áreas, área de gestión de gobierno, área de gestión de asuntos económicos, área de gestión de ciencia, tecnología, comunicaciones, salud, medio ambiente, justicia y educación, turismo, etcétera, viendo cuáles son los ministerios que hay
cabe resaltar Argentina entre los países con más carteras ministeriales, ¿sí? Y bueno, viendo algunos casos, por ejemplo, interesantes como áreas como transporte, obras públicas en Argentina, hay tres ministerios, lo mismo que en Colombia, y esto está concentrado en México en una sola secretaría, que es el rango de ministerio, que es la de comunicaciones y transporte. A modo de síntesis, para no pasarme del tiempo, ¿qué implicó el proceso de diseño del ITC? Bueno, tres cosas importantes. La primera, un proceso de revisión constructiva permanente. Quiero destacar que es una publicación que surge con una gestión y continúa, a pesar de que hubo un cambio de gestión. Esto es muy importante destacar, dado que suele suceder que en algunos casos se produce el mito de la refundación. Cada gestión, hay veces que suele darse el mito de la refundación y el cambio. Bueno, en este caso, esto que era una publicación que funcionaba bien y que cumplía un propósito, se continuó, se mantuvo, lo cual no significa que se mantuvo estática. Hubo cambios en la estructura, hubo cambios en el diseño, y especialmente hubo cambios en la periodicidad. Encontramos que la periodicidad trimestral era demasiado, la hemos espaciado para que se puedan ver más significativamente los cambios en la estructura por las características del tema que se analiza. Número 2, la vinculación permanente. Se trata de un proyecto que implica una vinculación permanente entre diferentes áreas y otras jurisdicciones, ¿sí? Con el equipo directivo del INAP, del equipo de investigación y el área de investigación del INAP, con el equipo directivo del INAP, con la Dirección Nacional de Diseño Organizacional, que, como dije antes, quien se encarga de crear y generar esta base de datos que nutre en parte, pero no por supuesto por completo, a este informe, que es complementado con otras series de datos, y los lineamientos de la Secretaría de Gestión y Empleo Público. Y por último, que se trata, como todas las publicaciones del INAP, en una publicación de acceso libre, que es una fuente de consulta permanente y recurrente para agentes públicos, académicos, especialistas e interesados en el tema, y lo pueden consultar y todas las publicaciones en el portal de publicaciones del INAP, que implica atender a un compromiso de generar conocimiento de calidad disponible en acceso libre para quien lo desee. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Entonces ahora pasamos Patricia Becker, de la Fundación Don Cabral. Patricia, agradecerte porque además en la segunda oportunidad que Patricia nos acompaña en un panel internacional, lo hizo también el año pasado, así que Patricia, todo tuyo, tu presentación. Gracias, Mauro. Buenas tardes a todos. Eu empiezo com portunhol, pero eu vou falar em português. Vou tentar falar despacio, apesar do tempo que não cambia muito, pero se não compreende algo, por favor, diga-me. Eu vou compartilhar. Vale. ¿Está bien? No. Sí. Esa no, la anterior pantalla que pusiste, sí. Sí. Ahí, esa sí. Ahí sí. Entonces no puedo mirar usted. Bien. Vale. Entonces empiezo en portugués. Me digan si está ok com o câmbio de la tela. Meu nome é Patrícia, trabalho na Fundação Dom Cabral. Fundação Dom Cabral é uma escola de negócios que trabalha muito com o desenvolvimento de gestores, tanto de organizações públicas e privadas,
e há alguns anos temos trabalhado muito com o desenvolvimento de organizações e líderes do setor público aqui do Brasil, no nível federal, estadual, municipal, diferentes poderes. E eu trouxe aqui para ilustrar o caso de um trabalho que fizemos numa empresa estatal de saneamento de um estado aqui do Brasil, em que a gente usou muitas metodologias inovadoras de aprendizagem para o desenvolvimento de líderes. Foram 800 líderes capacitados e foi um programa bem diferente, adaptado ao contexto aí que estamos vivendo, tanto de novos formatos de programas de desenvolvimento, muito alinhado ao que a gente já viu no painel, como também em função da pandemia gerada pelo Covid, porque o programa aconteceu bem no meio da pandemia. Aqui é uma breve introdução. A gente trabalha muito com o design de programas de desenvolvimento, muito baseado nos desafios, tanto os desafios do contexto, né, do entorno e da administração pública, como também da organização em si e das lideranças. E aí, com isso, a gente faz um desenho de um programa com foco em resultados, e esses resultados sempre visando também o alinhamento com a carreira individual, né, e com os objetivos organizacionais. Com isso a gente utiliza de muitas abordagens educacionais, principalmente agora, nesses novos desenhos, envolvendo muita customização. Os desafios de cada organização são únicos e é importante conhecer, atividades práticas, geração de resultados, aplicação, vivências, compartilhamento de experiências e casos práticos também. O contexto aqui que eu vou apresentar, então, é o caso de uma empresa estatal brasileira com 14 mil funcionários. Ela atende hoje mais de 370 municípios e é uma das maiores empresas de saneamento do mundo em termos de população atendida. A organização está passando por um movimento de avançar em uma cultura de inovação e foco em resultados, isso tudo fomentado por uma liderança transformadora. E nesse contexto, a gente tem também somado o Marco Legal de Saneamento, que acabou de ser aprovado aqui no Brasil, uma potencial privatização ou capitalização dessa empresa estatal, e a pandemia também do Covid-19. Aqui é uma visão geral do trabalho que a gente desenvolveu. No início, a gente fez um trabalho grande de customização, de identificação dos desafios das lideranças e da organização. E é importante ressaltar que o programa foi todo reformulado pós-contratação, não em termos de objetivos a serem atingidos, mas em função do desenho do programa, porque quando a gente começou esse processo de customização, a gente viu que o programa não estava bem equacionado para o formato que precisava, além da pandemia que veio aí nesse momento. A gente definiu também um perfil do líder, muito alinhado ao que o Mauro já trouxe das competências de liderança, né? O conhecimento, habilidade, atitudes, e que líder, então, é esse que vai promover esses desafios e alavancar a organização para esses desafios futuros, e um lançamento institucional para comunicar o projeto para toda a organização. A primeira etapa foi uma etapa que a gente mapeou o potencial e a prontidão, tanto da liderança que já ocupa essa posição atual, como também de potenciais líderes visando aí um processo sucessório, e depois a gente entrou com o programa de desenvolvimento. Esse aqui é o perfil de liderança, então vocês podem ver que a gente tem aqui várias competências, eu diria, clássicas, né? Liderança, gestão de pessoas, mas algumas competências até alinhadas às competências do século XXI, do Fórum Econômico Mundial. Então, tem visão sistêmica, inteligência emocional, gestão de mudança, relacionamento com stakeholders. Então, esse aqui é o perfil do líder e as competências que a gente mapeou e que embasaram todo o programa. A primeira etapa de mapeamento de prontidão e potencial, então, a gente utilizou um método para avaliar o grau de prontidão e potencial dos líderes e dos potenciais líderes para ocupar posições futuras. A gente tinha, no início desse processo, 4 mil elegíveis e líderes, né, que já ocupam essa posição. Eram mais ou menos 3.300 elegíveis e 700 pessoas já em posição de liderança.
e a gente fez uma espécie de funil em que a gente chegou nos 451 com maior prontidão e potencial, ou seja, aqueles que estão mais prontos para os desafios futuros da organização, dado esse contexto e dado o perfil de liderança que eu apresentei. A gente, então, capacitou 800 líderes, o projeto foi 100% online, desde a etapa de mapeamento até o programa de desenvolvimento. Isso foi uma mudança também, porque a organização tinha um senso de urgência e veio a pandemia. A gente dividiu o programa nesses 4 blocos, em cada um dos blocos a gente tinha os diferentes conteúdos que a gente trabalhou, e a gente tinha também o business design, que eu vou falar um pouco mais na frente. Esse aqui é uma visão geral do percurso de desenvolvimento. Então, vocês podem ver que para cada bloco a gente tem um módulo, um percurso assíncrono, que foi feito de forma individual, com o objetivo de nivelar o conhecimento, um percurso síncrono, que foi interativo, a gente utilizou a ferramenta Zoom, e sessões de coaching para os 350 participantes que ficaram melhor posicionados na etapa de mapeamento. E o total da carga horária foram 64 horas de programa, com 6 horas aí de coaching e 7 horas e meia no caso dos superintendentes. Os coachings foram individuais ou em grupos. Então, aqui são os diferentes percursos. O assíncrono, os participantes faziam de forma individual, no seu tempo, e o objetivo do assíncrono era preparar eles para o módulo síncrono. Então, a gente utilizou de vídeos, artigos, podcasts, vários recursos para nivelar o conhecimento. Com 700 pessoas, a gente tem diferentes níveis de conhecimento, para participar, então, do percurso síncrono, em que a gente focou muito no debate e na interação entre eles. A gente fez também uma personalização em massa, então algumas pessoas tinham algumas disciplinas assíncronas que eram obrigatórias, outras não. Isso variava em função do nível do pipeline de liderança e também dos resultados da etapa de mapeamento. E a gente vai começar agora a trabalhar o Business Design, que é uma metodologia que utiliza métodos ágeis para desenvolver soluções para problemas complexos, problemas organizacionais, né, dessa empresa estatal que a gente vai endereçar. Aqui, então, já, né, depois de apresentar rapidamente o programa, o que foi diferenciais muito importantes? Primeiro, que a gente utilizou as premissas da andragogia, né, que é aprendizagem de adulto. Adulto aprende com adulto, aprende entre eles ficam mais motivados quando eles veem sentido no que eles estão aprendendo, que eles podem aplicar aquilo no dia a dia, na solução dos problemas deles de gestão. A utilização também da sala de aula invertida, então a gente fazia esse nivelamento conceitual prévio na etapa assíncrono, e os encontros síncronos eram muito focados em trocas, experiências, vivências, e foi riquíssimo ver isso de fato acontecendo, porque a gente sabe que nem sempre a gente consegue implementar uma lógica assim de sala de aula invertida. O impacto nos indivíduos e na organização, então a gente conjugou diferentes metodologias, gerando resultado tanto na perspectiva individual como organizacional, o assíncrono, o síncrono, as sessões de coaching que, mesmo quando eram realizadas em grupos ou em trios, ela tinha um olhar de desenvolvimento individual, e o business design que endereça problemas organizacionais. O alinhamento da liderança em relação a temas estratégicos e prioritários, como a gente capacitou toda a liderança e potenciais líderes, a gente consegue ter esse alinhamento da liderança. O programa é um facilitador também do processo de mudança, porque a liderança é o grande agente de transformação. E essa personalização do percurso, né? Considerando a trajetória de cada um, o pipeline de liderança, eles tinham diferentes percursos de desenvolvimento, mesmo se tratando de um programa para 800 pessoas. E aqui a gente traz alguns resultados importantes. Eu destaquei de negrito, é só um extrato de alguns feedbacks que a gente recebeu,
mas vocês podem ver que, primeiro, em relação ao assíncrono, a gente trouxe conteúdo muito atual, a gente desenvolveu conteúdo especificamente para esse projeto e curou conteúdo atualizado. A gente utilizou a plataforma do Canvas, que é uma plataforma também muito moderna para a etapa assíncrona. E depois, alguns retornos aí dos encontros síncronos. Então, como a gente está falando de uma organização com 14 mil funcionários, muitos não se conhecem, eles não interagem, são várias organizações dentro de uma mesma organização. Então, a gente conseguiu fomentar essa troca e a convivência entre pessoas que não se conheciam, não conviviam antes. Então, a possibilidade de conhecer diferentes pessoas, oportunidade de trocar tantas experiências, interagir com pessoas, compartilhar conhecimentos e percepções, interagir com futuros líderes, o corpo docente, a turma, né, receptiva, divertida. Então, a experiência, troca, compartilhamento. Então, vocês podem ver que os feedbacks foram muito em função dessa troca, né? Do tanto que foi rico essa lógica aí de trocar, de vivenciar. Eles não aprendiam só com o professor, mas também com o grupo que estava ali, com os pares. E por que a gente acha que esse programa né, foi importante? Primeiro porque a gente tinha tem uma parceria muito grande com a empresa estatal que nos contratou, que nos dava muita liberdade, confiava muito para a gente ajustar, mudar. Essa flexibilidade e um planejamento cuidadoso, mudando rotas se for preciso. Essa conciliação de diferentes metodologias e formatos de entrega. O design do programa considerando os desafios e anseios tanto individuais quanto organizacionais, a maturidade e abertura da organização e dos indivíduos para testar novos formatos. A gente sabe que nem sempre as pessoas estão abertas para isso, então é fundamental. E uma postura muito ativa e engajada dos participantes. Vocês viram ali na foto, todos estavam sempre de câmera aberta, participando. Isso a gente sabe que no online é fundamental. Então, foi um trabalho a muitas mãos, envolvendo tanto a equipe da Fundação Dom Cabral, o RH da estatal e os participantes também do programa. Muito brevemente, mas estou aberta a dúvidas e perguntas. Obrigada a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Patricia. Bueno, en cumplimiento del tiempo, digamos, para dejar un espacio a preguntas, simplemente agradecerle nuevamente a los tres, Patricia, Pablo y Vilma, y a modo de resumen, digamos, lo que comenzamos hablando un poco en línea con lo que viene, la disrupción, el estado inteligente, ¿no? Esto que hablamos hoy, la cuarta revolución industrial, plantea desafíos también para organismos como lo que sucede en los países federales, que era un poco lo que nos planteaba Vilma. Sabemos que en América Latina hay 3 grandes federaciones, son México, Argentina y Brasil, que le agregan esa complejidad de gobierno multinivel a todas esas cuestiones vinculadas a las nuevas capacidades del Estado. Ya de por sí esos 3 niveles tienen diferencias muy grandes en sus puntos de partida, con lo cual también tenemos que contribuir a partir de la capacitación hacia eso. Y algo que mencionaba Pablo también, como dentro incluso de los estados, en esos niveles de gobierno, hay muchas asimetrías en lo que tiene que ver con su estructura, su composición, el nivel de gobierno y las interrelaciones que se van dando a nivel organismos públicos. Y por último, la presentación de Patricia, que me parece retomaba uno de los puntos que yo planteaba al principio, vinculado con la necesidad de trabajar sobre los liderazgos, ¿no? Esas capacidades y habilidades que tienen que tener los líderes actuales y futuros de la administración para tratar de que el Estado finalmente no quede a la saga como puede suceder habitualmente, sino que pueda plantear su propia agenda y pueda imponer incluso sus propias necesidades frente a las dinámicas que se dan en otros ámbitos, como puede ser el Estado o el tercer sector. Así que bueno, quedo a disposición, bueno, y Pablo, Patricia y Vilma lo mismo, si hay alguna pregunta de parte del auditorio, los escuchamos. Nada. ¿Cuál es la enseñanza que sacás del perfil a futuro del funcionario que estás enseñando? A ver, más que enseñanza, a lo que le apuntamos, si querés, es a tratar de justamente transversalizar, como decía, de democratizar y transversalizar
ideas vinculadas con estas herramientas que de otra manera no permitirían que el Estado esté preparado para incorporarlas. Más allá de las áreas exclusivas de tecnología, que las hay y son necesarias, e incluso ampliarlas también. Pero ahí están los técnicos, que son los que van a traducir un poco la propuesta de política pública en una solución concreta técnica. Ahora, si todos los escalafones de la administración, digamos, del primero al último, no pasan por un proceso de capacitación que los incorpore en la visión de estas nuevas tecnologías y que le muestre cómo las pueden aplicar al diseño de políticas públicas, no va a haber manera de hacer convivir esos dos espacios. ¿Sí? Van a hablar idiomas distintos y lo peor que puede pasar es que el Estado se vuelva un lugar expulsivo en dos sentidos. No atraiga talento y excluya, ¿sí?, a las generaciones que están dentro del Estado, pero que no se van a estar incorporando a esa nueva dinámica de la administración. Es más o menos esa idea. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Para Patricia, para Pablo, para Vilma. Una pequeña duda. Creo que es más técnica que la consulta, porque al final de cuentas en América Latina se sufre el tema de la tecnología o las redes sociales o específicamente el tema de Internet. Y lo vimos hoy mismo en la mañana cuando falló la conectividad entre el presidente exactamente y nosotros. Y considerando que siendo entes públicos realmente con toda la tecnología, pues pudiéramos considerar cómo podemos llegar a la base de las provincias, los estados, los municipios o las comunidades para que tengan estas mismas herramientas transversales y llegar a todos los funcionarios públicos que van a desempeñar de alguna manera la actividad o el cargo en la administración. Bien, yo te puedo aventurar una respuesta en el sentido de los desafíos que tenemos en un país como la Argentina, que además tiene una extensión enorme. Entonces, claramente, ahí nosotros corremos contra el tiempo en un sentido propositivo, digamos, como con una propuesta formativa acompañamos este cambio disruptivo, y por otro lado, desde el punto de vista tecnológico, como también achicamos esas brechas de conectividad. En los últimos años ha aumentado muchísimo, digamos, las posibilidades de conectividad en diferentes puntos del territorio, pero hay todavía un desafío enorme, un trabajo por delante para hacer, de alcanzar con conectividad, digamos, que permita que sucedan las cosas como las que mencionábamos, digamos, que las conexiones se puedan llevar adelante, que los cursos que sean sincrónicos no pierdan calidad, es decir, que el que esté del otro lado pueda tener la misma vivencia y el mismo proceso de aprendizaje que lo tiene de manera presencial. No sé cómo, bueno, Vilma, si querés contar un poquito lo que pasó con el programa federal, que me parece que puede dar un ejemplo en ese sentido con la virtualización de actividades, y Patricia, si querés contar también luego algo vinculado al tema en Brasil. Muchas gracias. Sí, rapidito. Creo que es un poco lo que decías, Mauro, el desafío que cada país obviamente tendrá que ver de qué manera puede resolver esto. Efectivamente tiene que ver con poder reconocer que hay diferencias en cada jurisdicción, ¿no? Nacional, que hay recursos diferentes que vienen en algunos casos de larga data y que hacen posible contar con mejor conectividad, que incluso los propios agentes destinatarios de las capacitaciones tienen mayores recursos en sus espacios de trabajo para poder seguir con este desarrollo tecnológico, mientras que hay otras jurisdicciones en los que ese nivel de desarrollo es sustantivamente menor y va a implicar la necesidad de mayor inversión que no, en muchos casos no van a poder hacer solo, ¿no? Por supuesto, ni los propios agentes, ni las agencias particulares, ni en todo caso los gobiernos provinciales, sino que va a requerir un acuerdo y un trabajo interjurisdiccional. Creo que lo que nosotros detectamos fue que esa fue la clave que permitió llevar adelante esto en la situación de emergencia, el acuerdo y el trabajo colaborativo y articulado entre jurisdicciones e instituciones. Bueno, y obviamente ver de qué manera se pone a disposición mayores recursos, porque todos sabemos que el desarrollo tecnológico nos va a demandar eso, ¿no? Recursos materiales concretos. No sé, Patricia, perdón, un poco en esta línea. Vale, vou tentar em portunhol agora.
Yo creo que yo miro aquí que hay una diferencia, como Vilma ha dicho, entre diferentes jurisdicciones y organizaciones del sector público también. Pero yo creo que la pandemia, claro, ha desarrollado muchos las organizaciones en términos de digitalización. Y yo creo que aunque hay una cuestión cultural también de cambiar lo mindset, lo modelo mental para nuevas formas de hacer, no es solo trazer tecnología, pero cambiar los procesos, la forma de hacer. Em termos de la maturidade digital, eu creio que muitas organizações, tanto públicas quanto privadas aqui em Brasil, estão utilizando programas de desenvolvimento online, como esse que eu apresentei, também para desenvolver a fluência digital de los servidores. Então, agora estamos falando com essa mesma estatal para ser outra para os líderes mais técnicos, um nível abaixo do pipeline de liderazgo. Mesmo com a pandemia em um estágio mais controlado, eles querem fazer online por os custos, como Vilma disse também, é mais barato, é mais simples, menos caro, e também para desenvolver essas pessoas para a fluência digital. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, adiós. Chao, adiós. Muchas gracias, saludos. Buen provecho en Colombia. Adiós, gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.